Buenas tardes, estudiantes de la asignatura de Técnicas e Instrumentos de Intervención Psicosocial. En el desarrollo de nuestro segundo tema, que es el estudio del grupo como herramienta para las intervenciones psicosociales, vamos a ver a continuación los modelos teóricos que se han producido en la psicología para el estudio del grupo como fenómeno psicosocial. Y básicamente vamos a identificar tres modelos muy importantes, aparte de otros, pero estos consideramos que son los que más han aportado y más utilidad nos pueden dar al momento de utilizar al grupo como herramienta de intervención. Tenemos por un lado el modelo teórico de la teoría de campo o teoría dinámica construido por Kurt Lewin a principios del siglo XX, el modelo psicoanalítico que ha sido, también hace muchos aportes para lograr un estudio y explicación de los fenómenos grupales, empezando por las observaciones que hace Sigmund Freud y así como los aportes de otros psicoanalistas, como los aportes de Wilfred Bion en Inglaterra y Enrique Pichon Rivière en Latinoamérica. Y por último, también vamos a presentar el modelo psicosocial que ha sido planteado por Ignacio Martín Baró dentro de la corriente de la psicología social latinoamericana. Vamos a empezar señalando la teoría de campo de Kurt Lewin. Kurt Lewin señala que su modelo teórico o su escuela teórica es la Gestalt, pero una Gestalt práctica. Sabemos que Kurt Lewin ha sido de los psicólogos más fructíferos en el siglo XX. Sus aportes son muy valiosos aún en la actualidad. Ha llevado adelante un conjunto de experimentos sociales que lo llevan a hacer todos estos planteamientos sobre el grupo, especialmente en la época en la que trabaja para el gobierno de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, después de haber emigrado de Alemania, donde se encontraba en riesgo, ¿no? Por la persecución a las personas de origen judío. Entonces, Kurt Lewin, diríamos desde una apreciación muy personal, se adapta más bien a un modelo sistémico porque va a partir de considerar al grupo como una totalidad. Creo que también es importante señalar de que a pesar de que Kurt Lewin hace todas sus investigaciones y propuestas durante el auge del modelo positivista, cuantitativo, en los Estados Unidos, en la APA, Kurt Lewin tiene una postura muy, podríamos decir, muy particular respecto del sujeto humano. Para él el sujeto es un sujeto activo, es un sujeto potente, es un sujeto que es capaz de aprender, de llevar adelante procesos de cambio. Entonces no es para nada o no comparte él esa noción de objeto, aun cuando utilice la metodología de los experimentos sociales. Sobre los grupos va a decir que es posible caracterizar a un grupo como un todo dinámico. Esta conceptualización de grupo como todo dinámico es muy importante porque vemos ahí cómo lo considera como totalidad y además cómo utiliza conceptos provenientes de la dinámica de la ciencia de la física para poder conceptualizar todos los fenómenos que se van a dar en el grupo, que los va a relacionar con las fuerzas que actúan dentro del grupo. Al señalar que el grupo es posible de ser caracterizado como un todo dinámico, señala que esto significa que un cambio en el estado de una de sus partes altera el estado de las demás subpartes. Como decíamos, para Lewin el grupo es un campo de fuerzas donde coexisten un número de elementos o de miembros del grupo que son interdependientes, es decir, que generan un fenómeno de interdependencia y de mutua influencia. Por otra parte, va a señalar que los acontecimientos que ocurren en los grupos van a estar en función del contexto del que son parte también los grupos. Y va a señalar que el grupo es un campo psicológico resultante de fuerzas múltiples y en movimiento que llevan a estados de equilibrio. Sobre este aspecto tiene planteamientos muy interesantes, por ejemplo, respecto del funcionamiento del campo de fuerzas.
va a conceptualizar que en un grupo existe una energía constitutiva, ¿no?, que va a ser la responsable de todos los fenómenos y procesos que se van a dar en el grupo. Esta energía constitutiva la va a simbolizar con la letra E mayúscula, y asimismo va a señalar que esta energía constitutiva a su vez está constituida por dos tipos de energía. Una energía, la energía empleada para el logro de los objetivos, que la va a simbolizar con la letra en minúscula, y una energía latente, es decir, una energía como de reserva con la que cuentan todos los grupos. Entonces, de tal manera que esta característica de fuerza y energía de los grupos la simboliza o la resume más bien en una fórmula en la cual diríamos que la energía constitutiva de un grupo o E mayúscula es igual a la energía empleada más la energía latente. Esta concepción de energía latente o de un reservorio de energía llega a ser muy importante para quienes vamos a utilizar el grupo como herramienta en procesos de cambio, porque si bien los grupos pueden plantearse perseguir ciertos objetivos o pueden iniciar con el objetivo, con el propósito, la tarea de lograr ciertos objetivos, siempre el grupo va a poder acudir o va a poder generar una energía latente en estos procesos, de manera que los grupos son capaces de realizar tareas muy exigentes, ¿no?, mientras operen como equipos, ¿no? Tareas que, digamos, de manera individual son más difíciles de realizar. Respecto de la energía empleada, esta energía empleada es una energía productiva que la utiliza el grupo para alcanzar sus objetivos, pero además esta energía es utilizada para lograr la cohesión en el grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta energía va a contribuir a la producción de condiciones psicológicas favorables para que emerja en el grupo el sentimiento del nosotros o el sentimiento de pertenencia al grupo. Sus observaciones del funcionamiento de los grupos lo va a llevar a identificar que existe una correlación positiva entre estos dos factores, la cohesión y la productividad de los grupos, de manera que llega a plantearnos un principio que es de mucha importancia cuando vamos a utilizar al grupo como herramienta, y señala que a mayor cohesión en el grupo le corresponde mayor productividad o logro de sus objetivos. Con esto nos está planteando Levin que cuanto es mayor el sentimiento de pertenencia, la moral de grupo también, es mayor la productividad del grupo. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos con los grupos, es importante asegurarnos de que el grupo va a generar este sentimiento de pertenencia, y es a partir de este sentimiento de pertenencia que el grupo va a poder lanzarse en la carrera de el logro de sus objetivos. Este fenómeno, llamado cohesión, revela, según Levin, la naturaleza socioemocional de los fenómenos grupales. Aquí tenemos, y es de resaltar, una de las particularidades de la teoría de Kurt Lewin, quien en esa época no tiene temor de hablar de emociones. Sabemos que en esta época, principios del siglo XX, estamos con un tipo de psicología que pretende ser objetiva, que pretende, digamos, ser muy racional, muy neutral, y los factores emocionales se veían básicamente como fenómenos difíciles de controlar, como un mero subjetivismo. Sin embargo, Levin no tiene temor de plantear es un modelo en el cual las emociones compartidas en el grupo son factores de enorme importancia para su productividad. Entonces señala que la cohesión son un conjunto de fuerzas que mantienen un vínculo entre los integrantes de un grupo, y se genera un sentimiento de pertenencia al grupo y de reconocimiento del mismo como miembro. Es decir, un grupo también llega a reconocer al integrante como miembro de su grupo. Este fenómeno de cohesión, cuando se instala en los grupos, va a producir tres efectos. Por un lado, un sentimiento de satisfacción,
en el trabajo que realiza el grupo, que genera además sentimientos de seguridad y de mutua estima. Por otro lado, como ya dijimos, va a estar muy relacionado, directamente relacionado con la productividad grupal o el logro de los objetivos. Y por otro lado, tenemos que este efecto de la cohesión ha sido muy estudiado posteriormente por otro investigador, que va a plantear también que un exceso de cohesión va a llevar a que se instale un fenómeno al que ha llamado pensamiento de grupo. El pensamiento de grupo, como decíamos, se va a dar sobre todo en grupos muy cohesionados, exageradamente cohesionados, y que además tienen un liderazgo autoritario muy directivo. Podríamos decir que el pensamiento de grupo es una especie de síntoma que se instala en el grupo. De esto nos lleva a pensar de que la cohesión tiene que darse en el grupo para generar productividad, pero no tiene que ser una cohesión en la cual el individuo se pierda, digamos, como individualidad en los otros. En ese sentido, diríamos que la frase popular que dice juntos pero no revueltos es una frase que nos puede ayudar a entender, podríamos decir, la intensidad sana, la intensidad saludable de la cohesión para un grupo. Este pensamiento de grupo lleva al grupo hacia un actuar totalmente irracional, hacia un actuar que privilegia básicamente el pretender mantener al grupo unido como una hermandad alrededor de creencias irracionales, por ejemplo, que llevan al grupo a sentirse mejor que otros grupos, básicamente a desarrollar con esto una pseudo-moralidad, es decir, de sentir que son mejores que los otros grupos, lo que hace que vayan alejándose, digamos, de la tarea que deben resolver. Por otro lado, como decíamos también, se va a dar este fenómeno en grupos muy directivos, con un liderazgo muy directivo, a veces autoritario, que va a obstaculizar que en el grupo se dé una buena dinámica de grupo, es decir, haya una apertura para que los miembros expresen sus ideas, ¿no? En ese sentido, diríamos que la cohesión debe permitir ese sentimiento de satisfacción, de la emergencia de nosotros, pero no debe ser de tal intensidad que nos lleve a que el grupo empiece a, digamos, manifestar este comportamiento irracional. Otros procesos también van a caracterizar el funcionamiento de los grupos en este modelo. Kurt Lewin va a señalar que en los grupos se va a dar un fenómeno de juego de interdependencia, se lo llama de esa manera. Asimismo va a señalar que en todo grupo se da siempre un estado de equilibrio al que llega el grupo, que es un equilibrio casi estacionario, es decir, no es un equilibrio rígido, pero digamos que también el grupo va a tener bastante resistencia, digamos, para cambiar esta forma de equilibrio que se da en el grupo, es decir, va a presentar también resistencias al cambio. Y por otro lado, Kurt Lewin nos va a plantear que en todo grupo se pueden identificar climas sociales que van a estar muy relacionados con el tipo de liderazgo que se da en el grupo, que va a influir directamente en la productividad grupal. Pero por otra parte, uno de los hallazgos más importantes de Kurt Lewin es que estos tres procesos van a coincidir, ¿no?, en uno de los aportes más importantes. O sea, todos tienen que ver, todos están implicados en un fenómeno que ha sido llamado, se lo puede llamar el fenómeno de los fenómenos grupales, al que Kurt Lewin va a llamar dinámica de grupo. Entonces, cuando hablamos de la dinámica de grupo, hay que diferenciarla de las técnicas grupales que tenemos muchísimas en manuales de técnicas de dinámica de grupo, que tienen el objetivo de fortalecer, de estimular, de generar el fenómeno de la dinámica de grupo, y sin embargo se han llegado a llamar o a conocer como dinámicas de grupo. Pero este fenómeno de la dinámica de grupo llega a ser muy estudiado por Kurt Lewin a través de sus experimentos sociales.
que van a demostrar, los experimentos sociales van a mostrar que en el grupo se producen cambios que van a afectar creencias compartidas, actitudes y comportamientos cuando los sujetos se implican en comunicaciones, es decir, en discusiones grupales, en el mejor de los sentidos, en puesta de las opiniones para discusión, ¿no? Y este proceso es el que va a llegar a descristalizar, podríamos decir, descristalizar creencias, como decíamos, actitudes y conductas, y van a poder cristalizarse otras en cambio, a cambio de las otras, ¿no? Por otra parte, por ejemplo, me parece importante citar aquí uno de los experimentos más famosos de Kurt Lewin, en el cual él compara dos grupos durante su trabajo con el gobierno norteamericano, durante el tiempo de guerra, durante la Segunda Guerra Mundial. Se le plantea a él que debe llevar adelante un cambio en las actitudes y las conductas de la sociedad norteamericana, especialmente de las madres de familia, en los estilos de alimentación. Se le plantea a Kurt Lewin la exigencia de que las familias estadounidenses de clases altas, medias, por supuesto, muy acostumbradas a comer carne de mucha calidad, deben enviar ahora esa carne para que se alimenten los soldados en el frente de guerra. Y la alternativa es que las familias norteamericanas que están trabajando en las ciudades, mientras los varones de su familia, adultos, están en la guerra, deben cambiar sus estilos de alimentación y cambiar la carne por el consumo de vísceras. Sabemos que el consumo de vísceras es un estilo de alimentación que no ha sido propio de las clases dominantes, sino más bien el consumo de vísceras se ha dado sobre todo, por ejemplo, en las poblaciones de esclavos, etcétera, ¿no? Sin embargo, no en la sociedad norteamericana. Sin embargo, Lewin hace un experimento social con todo esto y demuestra cómo, por ejemplo, cuando los grupos reciben informaciones muy detalladas de expertos en el tema, por ejemplo, expertos en alimentación, le daban al grupo una conferencia sobre las bondades del consumo de vísceras, sobre tal vez los actos heroicos y de civismo que implicaba cambiar el estilo de alimentación en pro de la salud de sus soldados en el frente. Y por otro lado, el otro grupo que no recibía este tipo de información de parte de conferencistas, sino que el otro grupo estaba constituido por sujetos, mujeres sobre todo, que se ponen a discutir en el grupo sobre este cambio, es decir, a discutir, a expresar sus opiniones, etc. Y lo que plantea Kurt Lewin como resultado es que los grupos que se implican en discusiones sin una dirección muy directiva, digamos, de lo que debe decirse, sino que se deja al grupo, ¿no es cierto?, esta libertad para expresar opiniones y poner sobre la mesa las creencias para poder discutirlas, son grupos que llegan a tener una incidencia de cambio mucho más significativa que el grupo que recibe conferencias. Entonces, a partir de esto llega a estudiar con mayor detalle este fenómeno y por otro lado llega a plantear también que los cambios que se producen en el grupo, los sujetos luego que han pasado por esta experiencia van a transferir esos cambios hacia otras situaciones sociales de las que son parte o hacia otros grupos, lo que lo transforma, según Kurt Lewin, en un agente de cambio social. Entonces aquí vemos otro de los planteamientos de esta teoría, el sujeto como un sujeto agente de cambio social. La dinámica de grupo, como ya decíamos, es un proceso a través del cual se dan cambios en creencias, comportamientos y emociones de los sujetos que componen el grupo,
que son efecto de las interacciones que se dan en el grupo. Entonces se trata de un fenómeno comunicacional con un efecto de descristalización y nueva cristalización de ideas, actitudes y comportamientos. Es además un proceso de instalación rápida que permite el cambio social y el cambio individual. Y sabemos que se lo puede estimular, potenciar a través del uso de técnicas o dinámicas de grupo. Respecto del juego de interdependencias, esta característica de los grupos es posible porque el grupo es un todo dinámico y se va dando esta interdependencia entre los miembros, esta interinfluencia que permite además nos permite estudiar cómo son los vínculos entre las personas de un grupo y las consecuencias que tienen esos vínculos. Muestra además el juego de las interdependencias y su influencia sobre el cambio. Y esto básicamente lleva a que los grupos no puedan operar como equipos, ¿no? Y puedan enfrentar tareas que, como decíamos, las personas aisladas no podrían tal vez llevar adelante. Los grupos pueden afrontar tareas en condiciones de mayor estrés, pueden además optimizar muchísimo más el tiempo, pueden trabajar largas jornadas de trabajo. Por lo tanto, este juego de interdependencias va a determinar también la eficacia del grupo, ¿no? Decíamos que otra de las, podríamos decir, de las nociones que nos aporta Kurt Lewin en el estudio de los grupos es la noción de equilibrio casi estacionario, que va a designar que en todo grupo se da un equilibrio de fuerzas de la misma magnitud, pero orientadas en direcciones opuestas. ¿Por qué? Porque cada integrante del grupo es un sujeto que tiene también su parte individual. Sin embargo, el grupo llega, ¿no?, llegar a un acuerdo, digamos, sobre determinadas creencias, actitudes, etc. Sin embargo, eso no anula tampoco la individualidad. Entonces, los grupos llegan a establecer un nivel de equilibrio alrededor de todo esto, que también implica una resistencia al cambio. Es decir, cuando se pretende cambiar estos equilibrios, los grupos se resisten a este cambio. Entonces, frente a estas situaciones, Kurt Lewin nos dice que solamente tendríamos dos opciones para lograr el cambio. Por un lado, dice él, aumentar las fuerzas que empujan en la dirección deseada. No sé, de repente en el caso del ejemplo que dimos, no sé, que los expertos expongan las bondades de consumir vísceras o de incluir las vísceras en la alimentación. O por otro lado, dice Kurt Lewin, disminuir las fuerzas opuestas. ¿Cómo? ¿Cómo disminuir estas fuerzas? Dice, implicando a los miembros del grupo en comunicaciones, es decir, en interacciones grupales. Entonces, la dinámica de grupo, como ya habíamos anticipado, ¿no?, se constituye el recurso para lograr el cambio en los grupos sociales, ¿no? Esto nos da a nosotros un recurso para en las intervenciones psicosociales, ¿no es cierto?, lograr el cambio a través de lograr que las personas participen de los grupos, expongan sus creencias, sus ideas, sus experiencias, y eso es lo que va a estimular en los grupos el cambio, y no simplemente quedarnos o no pensar que el cambio se va a dar porque de repente el maestro o el psicólogo o el coordinador del grupo le pida al grupo dirigirse hacia cierta dirección porque se considera que es la dirección más positiva. Ahora, este equilibrio que logran establecer los grupos también están sujetos a tensiones que van a producir efectos o van a romper el equilibrio de un grupo. Y va a señalar Kurt Lewin 3 tipos de tensiones que afectan a los grupos, de las muchas que existen, pero él, por supuesto, se centra en 3 tipos de tensiones y que a su vez van a producir efectos, ¿no?, emocionales y conductuales en los grupos. Una de esas tensiones se da por interrupción de una tarea.
Los grupos, cuando se han planteado hacer una tarea o alcanzar un objetivo, si ven este proceso interrumpido, dice, se produce en el grupo un sentimiento de gran insatisfacción. Entonces, eso nos lleva a cuidar de que cuando nosotros utilicemos al grupo como recurso, debemos desarrollar una planificación muy cuidadosa digamos, para implementarlo o en su implementación, de manera que el grupo llegue a lograr sus objetivos y no quede, ¿no es cierto?, en este estado de insatisfacción. Por otro lado, las tensiones también se van a dar por frustración. Las frustraciones sobre todo son reacciones a la insatisfacción de necesidades individuales y grupales. Y la frustración es lo que va a llevar a los grupos a descargas agresivas. Asimismo, va a señalar que tanto el fracaso como el éxito también pueden operar como tensiones en un grupo y también pueden llevar a modificaciones o a tensionar el equilibrio de un grupo y también a que se modifique la actitud del grupo hacia la tarea que está desarrollando. Por otro lado, Kurt Lewin nos aporta una teoría sobre el clima social en los grupos, una teoría que un siglo después todavía seguimos utilizando por ser una teoría, podríamos decir, muy útil, por ser una teoría que tiene verdaderamente un efecto heurístico en aquellos procesos en los que utilizamos a los grupos como recursos para el cambio. El clima social, nos dice Lewin, muestra el peso y los efectos de los sistemas de interdependencia. Estos climas se van estableciendo porque en los grupos se da este fenómeno de interdependencia entre los miembros. Y Lewin, a partir de sus experimentos sociales, ustedes tienen un video, por ejemplo, original de los experimentos de Kurt Lewin, de este experimento sobre liderazgo, tipos de liderazgo y clima social de los grupos, que va a estar en nuestra plataforma. Y él señala que en los grupos pueden instalarse 3 climas sociales. Un clima autoritario. Los climas autoritarios en los grupos se producen cuando hay un liderazgo muy directivo, autoritario. Por ejemplo, podemos pensar en la familia autoritaria patriarcal, por ejemplo. Y señala que en estos climas autoritarios los grupos no tienen gran productividad, ¿no? Y más bien se producen reacciones de obediencia pasiva versus rebeldía. Es decir, los miembros del grupo pueden mostrarse pasivos o bien rebeldes y solamente tratan de oponerse al líder, ¿no? En las familias autoritarias sabemos que este es un resultado muy conocido. Los hijos de padres muy autoritarios pueden ser sujetos muy sumisos, o por otro lado pueden ser sujetos en rebeldía y franca oposición a sus padres. Otro clima que identifica Lewin es un clima al que llama el clima dejar hacer, dejar pasar o clima permisivo. Es un clima en el cual el líder o el liderazgo es un liderazgo distante, es un liderazgo que deja hacer al grupo, que no pone límites. Y este clima, dice, de dejar hacer, dejar pasar, este clima sin límites en los grupos, dice que va a dar lugar a la agresividad más alta. Entonces diríamos que es el clima social menos recomendable, ¿no?, para la productividad de los grupos. Y va a identificar un tercer clima que está como entre medio de estos dos extremos, al que llama clima social democrático, en el cual identifica un liderazgo democrático también, un liderazgo que posibilita que los miembros del grupo participen, den ideas, sean, ¿no es cierto?, tengan un cierto control también de los procesos grupales. Señala que en este clima democrático la agresividad va a ser más débil y el grupo es más productivo. Entonces, de todas es mucho más conveniente este clima democrático con una autoridad democrática que posibilita la participación. Estaríamos hablando, si pensamos en la familia, de padres no autoritarios, sino padres con autoridad. O también otros modelos que hablan de padres autoritativos, es decir, padres que están seguros de su autoridad, pero no anulan, ¿no es cierto?, la subjetividad de sus hijos.
Entonces, como decíamos, estos tres climas sociales están ligados al estilo de liderazgo, ¿no? Al estilo de autoridad que se da en el grupo. Respecto del fenómeno de la comunicación en el grupo, se pueden, a partir digamos, todos los aportes de la teoría de campo, se han hecho varios estudios sobre la comunicación en el grupo, porque la comunicación en el grupo, ya nos damos cuenta, es uno de los fenómenos más importantes. Entonces, se puede estudiar la comunicación en el grupo desde tres puntos de vista, ¿no? Por un lado, desde el análisis de las interacciones que se dan en el grupo, ¿no? Las interacciones, el análisis de interacciones va a permitir realizar un análisis de la comunicación grupal, entendiendo que estas interacciones son tipos de intercambio de informaciones entre los miembros del grupo. Y tenemos, por ejemplo, un recurso metodológico que es la teoría de Bales, que nos plantea un modelo o un listado de 12 categorías de interacciones en una especie de lista de cotejo, con un enfoque bastante cuantitativo. Por otro lado, podemos estudiar la comunicación en el grupo desde el punto de vista de las redes sociales que se dan en el grupo, que se estructuran en el grupo, y se va a plantear que estas redes sociales son estructuras de relaciones que se establecen en el interior de los grupos y que tienen un rotundo impacto en la eficacia del grupo. Y a este respecto se distinguen dos tipos de relaciones o de redes sociales. Están las redes formales y las redes informales. Las redes formales serían aquellas que son parte de la planificación, son parte de una planificación y se expresan, por ejemplo, a través del organigrama en una organización, que puede asumir modelos de círculo, de estrella, de cadena o de circuitos múltiples u otros, ¿no? Entonces, esta sería, digamos, la comunicación planeada, ¿no? Las redes planeadas de comunicación. Pero aparte se distinguen redes informales de comunicación, ¿no? Que son, podríamos decir, comunicaciones no previstas formalmente. Podríamos hablar de redes latentes, ¿no? Pero que son tremendamente efectivas en el desarrollo grupal. Por ejemplo, el ejemplo a este respecto podría ser el chisme o el rumor, por ejemplo, en una institución que sabemos que tiene un impacto muy significativo en la eficacia de las organizaciones o la eficacia de los grupos, es decir, en el logro de sus objetivos. Por otro lado, como parte del estudio de la comunicación en los grupos, se ha estudiado también los fenómenos de polarización en el grupo, a partir de inquietudes como, por ejemplo, plantearse si en los grupos mantienen posturas moderadas después de sus interacciones, o si los grupos pueden más bien lanzarse hacia conductas de riesgo después de que se dé la dinámica de grupo. Sin embargo, a este respecto, los estudios han demostrado, por ejemplo, Sergei Moscovici es uno de los que se ocupa de este tipo de investigación, se plantea que en realidad en los grupos, después de la interacción grupal, en realidad lo que se da, lo que se espera es una intensificación de las tendencias medias. Eso quiere decir que es muy difícil que los grupos cambien rotundamente de un polo a otro polo en cuanto a, digamos, sus representaciones de determinados hechos o problemas. Entonces, lo que plantea Sergei Moscovici es que en realidad la interacción lo que hace es intensificar tendencias medias. Esto ha llevado a que también nos planteemos de que es muy importante cuando nosotros queremos lograr el cambio en un grupo, estudiar muy bien al grupo previamente, observarlo y observar qué creencias están en juego en ese grupo, y de ninguna manera es conveniente ir a, digamos, a cuestionar de manera directa, por ejemplo, ciertos componentes de los grupos. Todo proceso, ¿no es cierto?, de cambio en el grupo tendrá que ser gradual y respetuoso siempre a través de las interacciones en el grupo. Bien, vamos a ver ahora los aportes del modelo psicoanalítico para explicarnos el fenómeno grupal.
El psicoanálisis hace también aportes muy importantes para explicarnos el fenómeno psicosocial del grupo. Y básicamente nos va a proponer, por ejemplo, en el grupo, la existencia de un latente grupal o un inconsciente grupal, es decir, los grupos también se van a embarcar en procesos cuyos sentidos tampoco no son conscientes para los miembros del grupo. Aquí hemos utilizado una fotografía antigua de Sigmund Freud con su grupo de, podríamos decir, de colaboradores, ¿no? Con quienes, digamos, en un inicio de sus trabajos tenía podríamos decir, una suerte de gran comunicación. Me imagino que el trabajar y compartir ideas, sobre todo a través de reuniones y a través también de cartas, etcétera, era avanzar en los estudios, digamos, que se estaban desarrollando alrededor del psiquismo humano. Sin embargo, sabemos que también fue un grupo con muchas dificultades en sus relaciones. Sabemos de que existieron rivalidades, envidias, luchas por el poder, de tal manera, ¿no?, que todos o la mayoría de ellos van a desarrollar sus propias líneas de investigación. Entonces vemos como el mismo Freud, ¿no?, estaba implicado en, podríamos decir, en dinámicas de grupo poco claras, tal vez en ese momento. La teoría psicoanalítica, el modelo psicoanalítico, va a hacer aportes sobre todo en cuanto a mecanismos, por ejemplo, psíquicos que se van a dar en los grupos, entre los que resaltan el fenómeno de la identificación y los fenómenos vinculares que se van a dar en los grupos, especialmente de los miembros con el líder. Ustedes saben que este aspecto fue explicado a través de un modelo muy interesante que desarrolló Sigmund Freud para explicar el fenómeno de la masa en su obra Psicología de Masas y Análisis del Yo de 1921, en la cual Freud, por ejemplo, explica el comportamiento de la masa y habla de una especie de enamoramiento de los seguidores respecto del líder de la masa. Perciben una especie de amor, perciben amor del líder hacia cada uno de ellos. Todos se sienten amados por el líder y al mismo tiempo aman al líder, establecen un vínculo con él. Y es ese vínculo que lo que los lleva a fenómenos de identificación, ¿no? Es el mecanismo básico del niño con sus figuras protectoras en su crianza. Entonces, esta identificación con el líder, señala Freud, lleva a una suerte de introyección, digamos, de la imagen del líder como un padre ideal, y eso asimismo hace de que los miembros del grupo se identifiquen entre ellos como homogéneos o perciban cierta homogeneidad que viene justamente de compartir, ¿no es cierto?, este vínculo con el líder. Sin embargo, también Freud nos llama la atención sobre las relaciones entre los miembros de un grupo. Señala que no son relaciones totalmente amorosas, sino también se desarrollan rivalidades. Por ejemplo, cuando los miembros se organizan alrededor de una figura de liderazgo, ¿no?, alrededor de un ideal del yo que todos quieren poseer o todos quieren, digamos, tenerlo para sí, ¿no? Es muy interesante este modelo que luego nos sirve para explicar muchos fenómenos sociales de grupo. Por otro lado, como ya señalábamos, el modelo psicoanalítico va a trabajar también los niveles de actividad consciente e inconsciente que se dan en el grupo. Como les decía, se habla de un latente grupal que también construye el grupo y que tiene que ser motivo, ¿no?, podríamos decir, de la dinámica de grupo, de la interacción, de la reflexión grupal. Y por otro lado, el grupo va a ser conceptualizado como una subjetividad colectiva, es decir, es la totalidad, es el todo, digamos, conceptualizado como subjetividad colectiva, con la cual el grupo afronta la tarea o el logro de los objetivos.
Dentro de esta línea, o dentro del modelo psicoanalítico, uno de los grandes aportes es el aporte de Wilfred Bion, que es un psicoanalista inglés de profesión médico, ¿no? Quien trabaja tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial con veteranos de guerra y lleva adelante reuniones grupales con estos sujetos afectados por traumas de guerra, afectados también por sus heridas, sus lesiones, sus discapacidades, ¿no? Y él desarrolla estas reuniones grupales en las cuales va observando procesos que le llaman la atención. Entre estos procesos, los que resaltan es que conforme el grupo se va reuniendo, dice Bion, empiezan a emerger en el grupo un conjunto de creencias irracionales compartidas por el grupo. Es decir, podríamos decir que Bion está marcando que los grupos pueden llegar a alejarse de las tareas lógicas, conscientes, y empezar a entrar en una especie de debacle inconsciente, irracional, pero compartido. Entonces nos está hablando de aquella mente de grupo de la que nos hablaba Le Bon, del contagio mental al que se han referido muchos otros investigadores sociales que se da en el grupo. Entonces observa Bion que hay creencias irracionales compartidas y logra de alguna manera caracterizarlas. Y él va a plantearnos que en todo proceso grupal, conforme se va reuniendo el grupo, emergen creencias que podrían agruparse alrededor de creencias de dependencia. Es decir, se produce o construye el grupo actitudes de dependencia hacia el líder o hacia el terapeuta o hacia el médico. Entonces, el grupo empieza a manifestar demandas de atención, demandas, diríamos, desde la teoría kleiniana, de ser alimentados por el terapeuta. Esto puede, de alguna manera, objetivizarse a través de, por ejemplo, creencias de que el líder, por ejemplo, o el doctor tiene la cura de las dolencias y esperan de él, ¿no?, el que los atienda, el que los cure. Entonces, esta posición de dependencia en la que entran los grupos se va a manifestar como un obstáculo, ¿no?, al avance grupal, que el avance grupal es el que debe lograr, ¿no?, podríamos decir, el desarrollo del grupo y de los sujetos. Sin embargo, es cuando el grupo entra en este tipo de, podríamos decir, de creencia compartida, tienden a estancarse en esta posición de dependencia. Por otro lado, va a señalar que también se manifiesta otro tipo de creencia, ¿no?, que es una creencia compartida de oposición, que se manifiesta en una oposición hacia el terapeuta, o hacia el médico, o hacia el psicólogo, que se lo ha llamado también supuesto de ataque-huida o de oposición. Se puede observar este tipo de supuesto básico cuando, por ejemplo, los grupos comparten, podríamos decir, una actitud muy crítica, una crítica irracional hacia el terapeuta, por ejemplo, señalando o haciendo, podríamos decir, expresando sospechas respecto de que el terapeuta no lo sabe todo, o el terapeuta no los va a ayudar, o el médico no tiene el conocimiento suficiente, y empiezan a manifestar una especie de alianza, ¿no?, en contra del terapeuta, que se va a manifestar en sus, podríamos decir, en aquello que van manifestándole, ¿no?, o manifestando en sus interacciones. Otro supuesto básico, porque son tres los supuestos básicos que identifica Bion, es el supuesto básico de emparejamiento, que nos muestra cómo los grupos, ¿no es cierto?, pueden entrar sin, podríamos decir, sin entrar en una especie de patología, digamos, compartida. Entran en una especie de creencias que todavía, podríamos decir, despegan más de la realidad, ¿no?
es esta, que se den esos espacios que Winnicott llama los espacios transicionales, en los que también existimos las personas, ¿no? Que son, como dice, espacios en los que uno está en la realidad y también no está en ella. El gran ejemplo es el juego del niño, ¿no? Entonces, los grupos entran en una creencia que es una creencia mesiánica, en la que suelen identificar como parte del grupo a una pareja, ¿no? Que puede ser un hombre, mujer, o pueden ser personas del mismo sexo, a los que el grupo les atribuye podríamos decir, les atribuye la salvación del grupo, o van depositando en ellos muchas expectativas, pero sobre todo son expectativas mesiánicas, ¿no? Ahora, estos supuestos básicos, dice Bion, pueden surgir en diferentes sesiones o pueden darse simultáneamente en una misma sesión. Ahora, todas ellas lo que están expresando es el latente grupal o la fantasmática del grupo, que deberá ser explicitada por el mismo grupo. Entonces, no se trata de obviar estos fenómenos, sino de hacerlos motivo de discusión grupal. Y lo que hará aquí el terapeuta de grupo es señalarlos, confrontar al grupo, pero es el grupo el que a través de la dinámica de grupo debe enfrentar estos supuestos como resistencias al cambio. También estos supuestos básicos son o vehiculizan mecanismos de defensa, ¿no? Frente a la ansiedad que se produce en el grupo, se van a producir también estos supuestos o estas suposiciones básicas y racionales. Y por último tenemos el modelo psicosocial que nos propone Ignacio Martín Barón, este psicólogo que es uno de los representantes máximos de la psicología social latinoamericana, quien a pesar de no ser latinoamericano de nacimiento, porque era español, realmente tiene una gran identificación con las demandas de América Latina, la vida en América Latina. Va a llevar adelante junto con un grupo de psicólogos, entre los que están Maritza Montero, el mismo Fernando González Rey, etcétera, van a llevar adelante un movimiento desde América Latina que cuestiona el modelo positivista, colonialista de la psicología importada que viene del norte, de sociedades más desarrolladas, y van a criticar que en América Latina simplemente se haga una copia de estos modelos, que muchos de ellos no tienen, digamos, resonancia con las problemáticas de supervivencia o de sobrevivencia, que son las que caracterizan las luchas en América Latina. Respecto del grupo, Ignacio Martín Baró nos da una visión más amplia y compleja del grupo, introduciendo la dimensión del compromiso o del contexto social que también se juega en el grupo. Entonces, Ignacio Martín Baró va a señalar que los grupos no deben ser considerados solo desde unas individualidades en interacción, sino que hay que considerar en los grupos la historia de las sociedades en las que se manifiesta el grupo, en las que opera el grupo, las historias de los mismos grupos y el contexto social en el cual se van a desarrollar los grupos. A este enfoque se lo ha llamado el enfoque psicosocial de los grupos, ¿no? Ignacio Martín Baró va a plantear que un grupo, dice, es esa estructura de vínculos y de relaciones entre las personas que se orientan en cada circunstancia en función de sus necesidades individuales, sin olvidar los intereses colectivos. Es decir, que en los grupos también se vehiculizan intereses colectivos, subjetividades sociales. Y va a señalar que en todo grupo debe ser definido desde tres dimensiones: desde su identidad, y en la identidad se va a jugar sobre todo las identidades sociales que están en juego en el grupo, el poder del que dispone el grupo, que es algo muy importante, es una visión política del grupo. Todos los grupos tienen diferentes, podríamos decir, niveles de acceso al poder. Por ejemplo, un grupo de niños de un barrio pobre
En una sociedad patriarcal, adultista, por supuesto que va a tener un mínimo, ¿no?, de disposición al poder o de acceso al poder. Nosotros sabemos, por ejemplo, en nuestro país, que es una sociedad bastante patriarcal y adultista, los niños aparecen solo el día como protagonistas, solamente el día del niño, o bien son protagonistas, ya podríamos decir, de daños, ¿no?, de situaciones de agresión, de violencia hacia los niños. En nuestra ley, por ejemplo, de derechos de los niños, la ley 548, tiene formulado el recurso de, por ejemplo, el empoderamiento de los niños en grupos, en grupos donde asuman la defensa de sus derechos, pero este recurso, digamos, que contempla la ley 548 nunca se ha llevado a efecto, es decir, nunca ha habido lo que se propone, que son, podríamos decir, una especie de encuentro nacional de niños, una especie de conferencia de niños que debería desarrollarse, si no me equivoco, es de manera bianual. Muchas ONGs tienen estos programas que buscan empoderar a los niños para defender sus derechos, para empoderarse de sus derechos, pero sabemos que, digamos, el Estado, las disposiciones políticas no le dan mayor, digamos, importancia, no le dan un lugar, digamos, a las opiniones y a los proyectos que podrían generar los niños. Y por otro lado, Martín Baró va a señalar que un aspecto importante a tomar en cuenta en los grupos es la actividad a la que se dedica el grupo. Creo que esto es muy importante. Sabemos que las actividades también implican efectos subjetivos, efectos psíquicos. El tema de que sea un grupo de mujeres, por ejemplo, que sea un grupo de mujeres que sufren violencia, que sea grupo de niños, que sea grupo de comerciantes de la economía informal, etcétera, va, digamos, va a determinar, va a afectar, ¿no?, las dinámicas de ese grupo. Entonces, este modelo psicosocial nos pide considerar al grupo dentro de un contexto social, ¿no?, en las cuales, digamos, en un contexto y en el cual hay que ver el acceso al poder que tiene ese grupo, que nos va a permitir entender mucho mejor el accionar de los grupos. Bien, con esto hemos revisado los 3 modelos teóricos que han realizado una serie de propuestas sobre el fenómeno psicosocial del grupo.